Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Esto es Fashion Lover DIY. El vestido que vamos a hacer hoy es un vestido muy fácil de hacer y necesitamos los moldes del vestido anterior. Entonces, si aún no lo han visto, recuerden ir a verlo. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, compartan el video y quédense a verlo hasta el final. El día de hoy no vamos a utilizar moldes, vamos a reutilizar el molde del vestido camisero y vamos a tener en cuenta que lo vamos a usar solamente hasta antes de hacer el aumento de la botonera, es decir, lo que es el ancho de nuestro centro delantero. Entonces doblamos esa partecita hacia atrás y hacemos el símbolo de doblez de tela para indicar que lo vamos a cortar a doblez de tela. Le quitamos 2 centímetros en el hombro y 2 en el escote, pero recuerden que ya tengo costura, entonces lo hacemos desde el orillo de la costura. Una vez suavizado el escote, entonces corto ese pedacito ahí y ya tiene costura. El delantero necesitamos una vista para darle acabado acá a este escote, entonces vamos a tomar un papel, lo puse por debajo en el orillo del papel, vamos a acomodar el molde, ¿listo? Lo vamos a marcar acá por el escote y vamos a medir 7 centímetros del escote hacia adentro, porque recuerden que nuestro molde ya tiene costuras acá, ¿cierto? Entonces, y acá le damos 7 para que nos quede terminado de 5, porque necesitamos uno de costura acá y uno de costura acá, quedarían 7, 5, o sea, nuestra vista normalmente es de 5, pero como ya el molde tiene costura, pues la dibujamos de 7, miden 7. Acá también igual saldría a doblez de tela. Y le vamos a colocar un piquetico para indicar que une con el hombro, ¿listo? Entonces el hilo de la tela sería así, derechito. Derechito, derechito, ¿no? Como yo hice esa línea ahí, ¿no? Entonces este sería nuestro hilo de tela y esta sería la vista delantera. Como la vamos a cortar a doblez de tela, pues sería solo una y listo. Camisero no les dije cómo hacer el bolsillo, lo vamos a hacer ahora. Bajamos de la cintura 3 centímetros y hacemos un piquete. Luego de ahí vamos a bajar 13 centímetros que serían para la boca del bolsillo y después de ahí 6 centímetros para la profundidad del bolsillo. Dibujamos el bolsillo de manera que lo veamos acorde y que pues quepa algo dentro de ese bolsillo. Lo calcamos con un papel y vamos a dibujar en él la línea que hicimos de la forma del bolsillo y el orillo por el costado del vestido. Marcamos los piquetes porque son muy importantes a la hora de ensamblar. Vamos a mirar cómo vamos a solucionar la espalda, porque recuerden que en el camisero cortamos en la parte superior para sacar una almilla. Entonces la almilla la sacamos a doblez de tela, entonces no le habíamos dado costura en el centro. Entonces, ¿qué hago? Simplemente doblo para sacar 1 centímetro acá de costura y lo voy a pegar sobre el molde. Entonces, como esta es mi margen de costura y acá tengo mi otra margen de costura, pues yo hago que coincidan esta línea con esta otra línea de acá. Y las monto, las sobrepongo, que me quede a ras con el centro de la espalda. ¿Listo? Ahí le voy a poner un pedacito de cinta. Tal cual, ya adicionamos lo que nos faltaba, que era la almilla. Las pinzas en este caso son opcionales si las quieren hacer o no las quieren hacer. Y por el centro de la espalda entonces vamos a colocar una cremallera invisible, o vamos a dejar un espacio como desde por acá más o menos, unos 12 centímetros desde el orillo hacia abajo, puede ser 12, 10, y ahí vamos a dejar abierto, de aquí para arriba quedaría abierto. Entonces en la otra colocamos un ojalito y un botón, ¿sí? Entonces debemos sacar la vista del escote de la espalda. Y la calcamos, ¿listo? Y de la espalda sí debemos sacarlas por separado, porque recuerden que la espalda va partida y va a quedar abierta desde acá para arriba. Entonces sacamos 2 piecitas de estas
una para cada lado. Como hoy es un día de reutilizar moldes, entonces vamos a reutilizar este moldecito que tengo por acá, que es de la blusita blanca bombacha que hice un día cuando hice una falda larga. ¿Se acuerdan que hice la blusa y la falda? Bueno, ese día hicimos esta manga. Yo, sin embargo, les dejo el enlace para que vayan a ver el tutorial de cómo hacer esta manga. ¿Listo? O en su defecto, si no la quieren hacer desde el principio, pues toman su manga normal, ¿sí? Y la dibujan más o menos hasta 25 centímetros y escuadran para que quede esto recto, ¿sí? Porque la necesitamos amplia. La manga que tenemos está entalladita, entonces no nos sirve. ¿Listo? Bueno, entonces la vamos a dibujar en un papel. Yo acá este papel pues voy a aprovechar el orillo de este lado y el orillo de este lado para no tener que recortar tanto. La marco por todo el contorno. Y voy a ubicar la mitad. Que acá pues yo sé cuál es la mitad porque tengo estas líneas y porque está este pedazo de un color y este de otro. Entonces yo sé exactamente cuál es la mitad. ¿Listo? Entonces ubico ahí la mitad y voy a trazar una línea. Listo. Después voy a medir de cuánto me queda cada lado y lo voy a dividir en 3 partes proporcionalmente al espacio que tengo. Entonces tengo como 18,5, lo voy a hacer de 6.3, 6.2, ¿sí? Esto no es tan, más o menos 6.3. 6.3 y 6.3. Lo mismo acá a este lado. Entonces acá y acá. ¿Listo? Luego con el orillo del papel, que es el largo de mi manga, voy a escuadrar para trazar la línea de división. Lo mismo acá a este lado. Y acá este otro. Listo. Entonces me quedan 6 partes, ¿cierto? Voy a enumerarlas para que no se me vayan a confundir. 5 y 6. Listo. Entonces luego voy a recortar la manga por todo el contorno. Vamos a cortar todas. Listo. Reservamos ahí y vamos a tomar otro papel. Ya acá les voy a poner un papel de color porque pues como mi fondo es blanco, de pronto se me confunden. Listo, ¿qué hice acá? Para empezar, tracé haciendo escuadra con el orillo del papel una línea recta, ¿sí? Tracé acá una línea recta, la prolongué, listo, tracé una línea recta. Luego entonces más o menos voy a ubicar acá, voy a empezar a ubicar. Entonces empiezo con el número 6 y el número 6 no lo voy a ubicar derechito. Fíjense que acá no está en la misma posición de la línea. Entonces digamos que es este. Este es el número 6, ¿no? Entonces no, normalmente lo ubicaría así, derechito sobre la línea. No, lo voy a ubicar más o menos con una inclinación que la separación acá arriba entre este y este sea de 2 centímetros. Y acá abajo voy a poner 3,5 centímetros entre cada uno. Los únicos que voy a inclinar son el 1. ¿Dónde está el 1? Se me perdió. Ah, mírenlo acá. El 1 y el 6 son los que voy a hacer inclinados, ¿sí? Entonces, acá entre esta separación tenemos, voy a apuntarles acá con este lápiz, 3.5 y acá hay 2 centímetros.
Acá en esto sí conservamos los mismos 3.5 acá que acá. 3.5, acá lo mismo 3.5 y 2 acá arriba. ¿Listo? Entonces empiezo a ubicar, coloco cinta y voy midiendo 3.5, coloco el otro, ¿cierto? 3.5, ubico el otro, le pongo cinta. 3.5, ubico el otro y le pongo cinta. Ahora 3.5, coloco este y este es la mitad, ¿sí? Entonces acá por toda la mitad yo voy haciendo escuadra con la línea que marqué antes a trazar una línea larga. Esa línea la necesito para dar un aumento en la copa, únicamente es para eso. ¿Listo? Entonces continúo ubicando y doy espacio de 3.5 y acá pues de 2. ¿Listo? Entonces ahora, por la línea que acabo de trazar, esta línea, bueno, y la hago hacia abajo también un poquito. Entonces voy a darle aumento de aquí para arriba 3 centímetros. Subimos 3 centímetros. Y de aquí para abajo bajamos 3 centímetros. ¿Listo? Ahora tomamos una regla curva y vamos a formar nuevamente la copa de la manga. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que se nos encuentre con este puntico de acá. Tomamos la regla. Acá no importa que le quitemos un pedacito a esto, es indiferente, no pasa nada. Simplemente vamos a trazar la curva de la copa. Lo hago mejor con este para que de pronto lo puedan apreciar más. Listo. Así. Luego del otro lado, entonces, tengo en cuenta más o menos cómo puse la regla acá. Acá puedo hacer una rayita y volteo la regla, ubico y que me coincida con la otra punta que tengo acá de este lado. ¿Listo? Y pues obviamente acá continúa la manga, ¿sí? Y acá por el costado. Es para no dañar la forma. ¿Listo? Bueno. Acá entonces, para trazar esta curva de abajo, vamos a medir 15 centímetros, que es el largo que yo quiero que tenga mi manga. 15 centímetros y me da por acá. Lo mismo en este lado, porque pues se supone que los dos lados deben quedar iguales, ¿no? Bajé 15 centímetros. Y voy a trazar una curva que me puede servir, no, mentiras. Acá entonces voy a venir, empiezo acá como a darle la formita curva y voy acomodando hasta llegar al punto de los 3 que bajé acá. ¿Listo? Lo mismo en este otro lado. Y vamos dando la forma. Que ustedes la vean pues como armónica, ¿cierto? Listo. Esa entonces sería ya nuestra manga y la vamos a cortar por todo alrededor, pero pues le vamos a dar el centímetro de costura antes por todo lado y la vamos a sacar 2 veces en la tela. ¿Listo? Marcamos acá que este es el delantero para indicar cuál es el delantero. Listo. Entonces vamos a medir cuánto nos quedó de recorrido en la sisa, perdón, sí, en toda la sisa, para saber a cuánto tenemos que fruncir, porque esto pues lo vamos a fruncir, ¿sí? Para que quede del tamaño que está la sisa del vestido. Y acá abajo también lo vamos a fruncir del tamaño que querramos que nos quede, digamos acá en el brazo, la manga. ¿Listo? Ahí están los moldes acomodados en la tela. Entonces, acá está la tela doblada, ¿sí? Con el derecho hacia afuera. Allá está la doblez. Acá está la doblez exactamente. Y por eso ubiqué el delantero ahí.
Allá está el puño, el bolsillo. Como el bolsillo necesito 4 piezas, entonces una vez la corte acá lo levanto y lo paso para acá. Acá me cabe y puedo cortar las otras dos. La vista de la espalda. Y acá está la manga y la vista del delantero. ¿Listo? Corto y vamos a ensamblar. Bueno, vamos a iniciar nuestro ensamble y quiero mostrarles lo que yo llevo adelantada. Entonces, esta es la vista del delantero y le coloqué la entretela fusionable por el revés, se la coloqué con la plancha, la dejo unos 5 segundos, levanto y así reviso que quede bien pegada. Estas son las dos de la espalda. Recuerden que le hicimos un piquete para indicar cuál era la del hombro, ¿sí? Porque pues la forma es muy parecida, entonces pendientes con eso. También tienen la entretela. A estas piecitas le vamos a dar acabado acá en la overlock, ¿sí? En la parte de abajo. Pero pues primero las vamos a unir, ¿sí? Entonces vamos a unir derecho con derecho, ¿sí? Así. Vamos a coser acá a 1 centímetro, acá a 1 centímetro. Después de eso le vamos a dar acabado en la parte de abajo, donde va a quedar suelta en el vestido, ¿ok? Vamos entonces en la unión de los hombros en los dos lados y planchamos para abrir costuras y poder pasar la overlock. Tengan en cuenta que se debe pasar por la parte donde queda suelta del vestido. El acabado con la pieza con el revés, con el derecho por encima cuando la pasen en la fileteadora. Bueno, vamos a dejarla a un lado y ahora vamos a trabajar con la espalda. Entonces en la espalda, recuerden que nuestra espalda la vamos a dejar abierta un pedacito en la parte del escote para poder pues meter el vestido por la parte de la cabeza. Entonces le di acabado en la overlock en todo el centro de la espalda a las dos piezas, llevando el derecho hacia arriba. Listo, para que nos quede el derecho del filete por acá. Y teniéndola así, entonces la vamos a unir donde queremos que quede abierto. Y pues en este caso yo le dejé 14 centímetros, ¿sí? Porque descontaríamos uno de costura, me queda una abertura de 13 centímetros. ¿Listo? Entonces voy a coser a partir de ahí, de los 14 hacia abajo, a 1 centímetro de costura. Bueno, ahora en el delantero vamos a confeccionar la pinza del costado. Recuerden que la deben marcar con un lápiz el punto hasta donde llega la pinza. Yo acá lo tengo marcadito y la vamos a confeccionar como siempre lo hacemos. ¿Listo? Que es bajando la aguja, teniendo la aguja abajo, metemos la tela haciendo que el punto quede a ras con la aguja. Hacemos retroceso y cuando hacemos retroceso automáticamente la máquina, la aguja se monta a la tela. Listo. Ahí ya nos quedó nuestra pinza. Miren. ¿Sí? Bueno, del otro lado hacemos lo mismo. Vamos ahora a confeccionar el bolsillo. Entonces ubicamos una de las piezas del bolsillo haciendo que coincida en la misma forma en el costado y la colocamos con los derechos enfrentados. Ubicamos piquete con piquete y allí colocamos alfileres. Empezamos por el piquete de arriba y vamos a entrar 1 centímetro. Luego bajamos la aguja, giramos y cosemos a 1 centímetro de ancho hasta llegar al otro piquete. Volvemos a bajar la aguja y cosemos a 1 centímetro para salir. Listo, retiramos alfileres. Vamos a tumbar la costura hacia el bolsillo. Entonces volteamos, acomodamos acá
y pisamos llevando la costura hacia el bolsillo, la unión que acabamos de hacer, pisamos sobre el bolsillo lo más cerca posible a la unión. Esto ya lo hemos hecho varias veces, entonces yo creo que para ustedes ya es bastante claro, pero pues por si hay alguna persona nueva en el canal o algún principiante que esté viendo este video, entonces la idea es que le quede claro desde el principio. Listo, rematamos cuando vamos llegando al final del otro lado. La idea es que el bolsillo se vaya hacia adentro. Listo. Ahora ves por encima del vestido, así hacia afuera, y coloco esta otra pieza, así, y la voy a coser acá a 1 centímetro. La idea de hacerlo de esta manera es que nos quede guardadita la costura dentro del bolsillo y que no nos toque darle acabado en la overlock para pues de cierto modo no contaminar tanto pues, con tanto gasto de hilo. Listo, y cosemos hasta llegar al final. De esta manera entonces nosotros vamos a guardar el bolsillo, nos quedan los derechos hacia adentro y queda la costura ahí adentro, que como esta costura no está expuesta, cuando nosotros lavamos nuestra prenda no se va a desflecar ni se va a dañar. Listo, entonces en el otro lado hacemos exactamente lo mismo y vamos ahora a acomodar la boca del bolsillo. Ay, caramba, yo no piqué esto. Bueno, vamos a picar, se me olvidó picar esto. Vamos a cortar acá donde unimos, donde hicimos al inicio la boca del bolsillo, ¿recuerdan? Entonces en la costura vamos a cortar en diagonal hacia la costura, teniendo en cuenta de llegar lo más cerca posible, pero no ir a cortarla, ¿no? Ahí. Listo, ahora sí me permite sacar la boca del bolsillo, los laterales acá del bolsillo. Y acomodo bolsillo del vestido bien acá acomodadito para poder pisar esto. Entonces, bueno, para que no se me vayan a confundir los que nunca habían visto cómo se hace este bolsillo. Entonces, sí, cuando cortamos nos permite voltear la pestaña hacia arriba, ¿no? Entonces, conservamos esa pestaña así, en esta forma. Miren que esta es la boca del bolsillo y acá sale como en diagonal. Acomodamos acá el bolsillo, montamos la tela del vestido sobre el bolsillo y vamos a coser para fijar la tela del vestido y el bolsillo en una sola, para cuando estemos cerrando por costados sea mucho más fácil. Listo, así. Entonces cosemos una puntada recta al ancho del pie, simplemente para asegurar esa tela. Ahí no necesitamos hacer remate ni nada, simplemente es para asegurar esas telas ahí. Listo. Retiramos ya la aguja. Importante planchar antes de cerrar por costados para darle bien la forma acá al bolsillo, para sentar acá bien la costura de la pinza. Bueno, del otro lado hacen lo mismo, entonces les queda así, las dos pinzas y los dos bolsillos. Bueno, vamos ahora a fruncir la manga. Entonces recuerden que le dimos fruncido en la parte de arriba y en la parte de abajo, le dimos aumento pues para fruncir. Entonces en la parte de arriba
vamos a localizar el fruncido más o menos en el área de la copa. ¿Listo? Entonces vamos a fruncir más o menos desde por acá, podemos fruncir y vamos a agrandar la puntada. Entonces ponemos la puntada más o menos en 5. Vamos a pasar una costura recta y dejamos los hilos largos al iniciar y al finalizar, y luego recogemos manualmente. Entonces tomamos uno de los hilos, recuerden que hay dos, entonces jalamos uno solo, fruncimos y repartimos el fruncido hacia la copa. Si quieren que les quede más espacio para fruncir, cuando estén escualizando le dan más separación entre pieza y pieza. Miden de manera que tenga la medida que requerimos para colocarla en el vestido. Listo, y ahí me queda el fruncido de la copa. Como en la parte de abajo también le dimos aumento para fruncir, entonces vamos a hacer lo mismo. Una puntada larga, fruncimos un poco como para que el elástico no le quede tan difícil recoger esa pieza tan larga. ¿Listo? Y la fruncen cuidadosamente al tamaño deseado. Hacen las dos mangas de la misma manera. Para colocar el botón que vamos a colocar en la parte del escote en la espalda, yo corté una tirita al sesgo de la tela o al bies. Recuerden que la tela está así, entonces en la diagonal se corta la tirita para que estire bastante, y la corté más o menos de 2,5 centímetros. La mitad y se cose el ancho del pie. Luego retiramos un poco del exceso de tela para que no nos quede tan grueso a la hora de voltear. La tirita. Entonces tomamos una aguja, le hacemos un nudo, una aguja con hilo, y cerramos acá en la parte y cosemos. Creo que ahí lo están viendo perfecto. Por un extremo, ¿sí? Normal, una puntada por atrás, una por delante, y dejamos un huequito para introducir la aguja. Acá queda un huequito, ¿sí? Entonces mandamos la aguja por ahí y la vamos a sacar por el otro lado. Para voltear. Hace tiempo que no hacía esto y ya se me olvidó. No, mentiras. Bueno, la idea es que tenemos que pasar al otro lado. Ya va. Ya. Tenemos que pasar por el huequito que dejamos el otro extremo para que se voltee. Listo, y nos queda una tirita así, bien bonita. Vamos ahora a cerrar por hombros, entonces colocamos delantero sobre la espalda con los derechos enfrentados, cosemos a 1 centímetro. Una vez hecha esta costura le damos acabado en la overlock direccionando esta costura hacia la espalda. Ahora a colocar la vista sobre el vestido teniendo en cuenta que los derechos queden enfrentados. Hacemos que coincidan por hombros y empezamos a colocar alfileres para fijarla al escote. Vamos a coser de un extremo hacia el otro a 1 centímetro de costura para fijar la vista al escote. Retiramos alfileres para voltear. Bueno, vamos entonces a hacer unos pequeños piquetes acá, sobre todo en el centro, ¿sí? Que es donde está más curvito, no le vamos a hacer en ninguna otra parte. Yo ya lo planché y él me permite voltear fácilmente. Entonces no hay necesidad de hacerle más, porque cuando hacemos estos piquetes pues se nos amplía más el escote, ¿sí? La parte que estemos piqueteando se supone que es para que tenga más movimiento. Entonces si lo hacemos en todo, pues podemos dañar nuestro escote. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tumbar la costura. Dejamos la unión hacia la vista y vamos a coser a 1 centímetro, acá al orillito de esa costura. ¿Listo? Siempre la costura va sobre la pieza que deseamos tumbar. En este
Así es la costura que debemos hacer. Pues ahora sí, ella se va bien para el revés y no nos va a incomodar. Sin embargo, es importante darle una puntadita, ¿sí? Acá hacer un rematico en la parte del hombro, juntando acá las costuras de la vista con la del vestido, y hacemos un rematico acá por toda la costurita para evitar que ella se devuelva, se le va. Ahora vamos a colocar la manga y vamos a ubicar, vamos a tener a mano alfileres, una tijera, vamos a ubicar, acá tengo el vestido, acá está el delantero, acá está la espalda. En la manga identifico el piquete que me indica cuál es el delantero, entonces acá está el piquete, doblo la manga y busco la mitad, sería acá, y en el vestido vamos a poner un alfiler porque ahí está como un poco complicado para hacer ahí está la mitad, para hacer el piquete. Acá en el vestido entonces doblo, encuentro las sisas en el costado y ubico la mitad del recorrido de la sisa en la parte del hombro, ¿sí? Recuerden que no queda en la unión, sino un poco más hacia la espalda por la caída de hombro. Entonces, teniendo acá mi manga, la voy a ubicar derecho con derecho. Espero que no se me haya caído el alfiler. Ay. Bueno, no se vayan a confundir con el largo y con la copa, ¿no? Entonces acá tengo mi alfiler y ubico, esa es la mitad, lo ubico acá. Cada la mitad, entonces ubico los extremos, coloco alfileres y voy acomodando bien la manga ahí en el vestido colocando alfileres. Recuerden dar un poco más de fruncido hacia el delantero por aquello de la caída de hombro. Cosemos entonces a 1 centímetro de costura tratando de conservar la forma curva que tiene la copa de la manga. Recuerden irlo haciendo despacio y con mucha calma para que les quede perfecto. Bueno, luego entonces le damos acabado en la overlock colocando el vestido por encima, ¿listo? Para darle el acabado. Bueno, ahora vamos a cerrar por costados y empezamos a colocar alfileres. En este caso estoy en la manga, entonces coloco un alfiler teniendo en cuenta que los derechos queden hacia adentro. Ubico bien las costuras de la sisa, direcciono la costura de la pinza hacia abajo, coloco alfileres en todo el largo del vestido y empiezo a coser a 1 centímetro de costura. Y vamos cosiendo a 1 centímetro. En la parte del bolsillo hay que tener cuidado pues de no ir a cerrarlo. Entonces acá, por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo corro el bolsillo hacia adentro para que me quede libre la tela, ¿sí? Con eso estoy tranquila de que no lo voy a cerrar. Y acá, cuando llego a la parte donde inicia la boca del bolsillo, yo lo que hago es tocar, ¿sí? Acá toco hasta donde puedo coser, ¿sí? Entonces más o menos acá debo llegar, ahí. Y de ahí para allá pues ya estoy tranquila que debo coser a 1 centímetro. Acá está toda la esquinita, entonces sé que debo pasar por ahí para que la forma del bolsillo me quede bien. Continúo cosiendo, me fijo que la pinza esté hacia abajo y las costuras de la sisa estén hacia la manga. De esta manera la manga queda más paradita. Le doy acabado teniendo en cuenta que el delantero quede por encima. De la espalda vamos a determinar cuál es el lado derecho de la espalda. Entonces este. Vamos a tomar la tirita que hicimos y la vamos a fijar en un lado, ¿sí? En la parte superior del escote. La vamos a fijar para poder medir de qué tamaño la necesitamos. Entonces hacemos una costurita ahí, simplemente una costura. Listo, ya la fijamos. Entonces ahora vamos a doblar 1 centímetro, que es nuestro ancho de costura que traemos, aunque si queremos pues podemos doblar más, simplemente que
se nos va a ampliar un poco más el escote, ¿sí? Entonces, bueno, doblamos y medimos acá esta piecita. Se supone que esta tirita se tiene que devolver hacia acá y quedar así salidita, ¿sí? Entonces por eso la cosimos, la doblamos y determinamos el tamaño del cual la vamos a cortar. Yo pienso que ahí, al devolverla, me queda este espacio para un botón no muy grande, pero me queda un buen espacio. Entonces voy a cortar acá a ras de donde está el doblez que hice hacia adentro. ¿Listo? En sí, mi tira la hice de 9 centímetros. Entonces, bueno, vuelvo acá y piso. Ahora sí, ahí, sin abrir, así como había pisado al inicio la parte de arriba en la tira, ahora voy a pisar acá la otra punta de la tira. ¿Listo? A voltear acá el centímetro de costura para coser y darle acabado a la espalda. Listo, entonces vamos a poner un alfiler acá y en el otro lado pues también doblamos hacia adentro 1 centímetro de costura. Si ustedes desean, se pueden ayudar de la plancha para que esto les quede bien bonito. Entonces, como la idea es hacer acá como una pequeña costura que parezca, o sea, acá vamos a pasar derechito, entonces vamos a hacer como un cajón, como cuando hacemos un ribete, ¿listo? Entonces, a ver, yo voy a dejar ahí el alfiler y voy a coser por el derecho para que me quede bien bonito. Listo, lo quito y acá voy a coser a 1 centímetro. Hago un retroceso y voy a coser acá. La costura del centro de la espalda yo ya la tengo abierta porque pues como le di acabado en la overlock a los dos lados, pues acá bajo un poquito, después de la abertura bajo la aguja, giro la tela que quede totalmente recto y paso hacia el otro lado. Vuelvo a bajar la aguja, giro nuevamente la tela y voy ahora hacia arriba. ¿Listo? Y ahora, como esta orejita que yo hice para poner el botón se quedó atrás, entonces la llevo hacia adelante, ¿sí? O sea, la saco hacia el vestido, hacia el escote, y voy a pasar una costura justo acá en el orillo del escote. Esa costura pues con el fin de que ella se mantenga ahí afuera. Listo. Tratando de juntarla un poco para que se vea más bonita. Ahí.
digámoslo así, llamémoslo ojal. Entonces vamos a buscar un botón que quepa ahí. Listo. Entonces así quedó el acabado en la espalda. El botón iría acá, sobre esta costura que hicimos acá. Y esto debe quedar totalmente parejo. A ver, medimos. Sí. A esta partecita le vamos a pasar la plancha para que nos quede bien bonito. Listo, ya tenemos acá terminado el escote. Ahora vamos a continuar con el puño. Para cortar el puño que vamos a colocarle a nuestra manga, vamos a tener en cuenta el contorno de nuestro brazo y le vamos a aumentar de 10 a 15 centímetros más para fruncir. El ancho de esa tira va a depender del ancho de nuestro elástico. En este caso yo tengo un elástico de 4 centímetros, entonces voy a cortar una pieza de 8 centímetros para que cuando yo cosa el elástico en el puño me quede terminado de 3 centímetros, porque yo coso el elástico desde los orillos de tela. Ya lo van a entender un poco mejor. Bueno, vamos a coser el caucho o elástico acá más o menos a un poco menos de 1 centímetro. Listo. Vamos a cerrar el puño. A 1 centímetro. Y vamos ahora, abrimos acá la costura. Esta la direccionamos hacia un lado o también la podemos abrir, pero es como mejor hacia un lado. Bueno, y vamos a colocar el elástico dentro de la costura, de la tela. Entonces vamos a coser el elástico estirando. Acá vamos a coser al ancho del pie. ¿Sí? Entonces bajamos la aguja, hacemos un pequeño retroceso para que ya no se nos mueva el elástico. Listo. Ya nos quedó ahí el elástico y queda muy bien repartido el fruncido. Ahora vamos a poner la otra punta igual. Entonces nos vamos a ubicar en la costura para que nos sea más fácil y simplemente repetimos el proceso. Como ya está fijada la tela de debajo, pues es más fácil. Listo. Así, de esta forma hacemos el otro puño. Listo. Y para colocárselo a la blusa, entonces recuerdan que les dije que íbamos a fruncir un poquito la manga para que no fuera tan difícil pegar esto. Bueno, precisamente porque acá sí es donde viene la parte un poco más complicada. Bueno, para ya coserle el elástico a la manga, vamos a hacer algo más práctico porque de pronto se nos complica un poco. Vamos a ubicar acá la mitad de la manga y la mitad del puño, que acá está la costura, entonces digamos que la mitad es acá. Listo, vamos a ubicar acá mitad con mitad, así. No vamos a hacer piquetes ni nada, simplemente pues ya sabemos que es la mitad. Ponemos un alfiler y vamos a ubicar acá la costura de la manga con la costura del puño. Colocamos otro alfiler y vamos a empezar a coser.
Como ya habíamos fruncido un poco, pues es relativamente más fácil. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que lo que vamos a hacer acá, pues, ay, Dios mío, empezamos a coser y vamos acomodando la manga. Así. Entonces fíjense que es muy fácil. Simplemente es como buscar la forma más práctica, que en este caso pues fue buscar la mitad. Y ahí vamos cosiendo. Acá llego y hago retroceso. Listo, saco los alfileres que había colocado. ¿Dónde está el otro? Listo. Y voy a darle acabado a esa unión, teniendo en cuenta que debo direccionar el acabado hacia adentro. Entonces voy a dejar el puño por encima para cuando le dé el acabado. De esta manera el acabado se va hacia allá, o sea, hacia adentro. ¿Listo? Bueno. Y para el dobladillo, que ya es lo único que nos hace falta, porque ya prácticamente tenemos nuestro vestido terminado. Entonces, si desean, pues se lo miden para ver cómo les queda. Y si no, pues entonces, de acuerdo al dobladillo que le hayan dado, vamos a doblar 1 y vamos a voltear 4, creo que era lo que le habíamos dado de acabado, ¿ok? Bueno, acá está el talego, espero que les guste, a mí también me gustó mucho. Lo único complejo, entre comillas, que tiene es colocar el elástico en el puño de la manga, pero no es nada complicado, es cuestión de tener actitud y de querer hacer las cosas. Lo pueden usar con sandalias planitas, es un vestido casual que lo pueden usar a diario. Recuerden que debemos vernos siempre lindas en todo momento. Si son un poco más arriesgadas, lo pueden usar con tenis. Yo en esta ocasión me lo coloqué con este cinturón de doble villa que está muy de moda y que a mí me encanta. Cualquier otro tipo de cinturón también les quedaría lindo. Recuerden siempre que es cuestión de actitud y que como nos sintamos, así nos ven los demás. Entonces, bueno, muchas gracias por estar ahí pendientes. Discúlpenme por desaparecer tanto. Pero pues bueno, ya estoy acá. Espero la próxima semana ponerme al día con lo que tenemos pendiente, que es el vestido camisero, bueno, y muchas cosas más. Gracias por compartir el video, por dejarme sus comentarios, por darle like, por seguirme en Instagram, darle like a mis posts y estar ahí muy pendientes. Muchos besitos, que Dios los bendiga. Déjenme saber si les gustó el vestido y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.